Buen día a todos. Nosotros vamos a exponer sobre la alineación. Principalmente vamos a ocupar como referencia una lectura llamada La alineación como fenómeno social. Bien, para comenzar es importante entender qué significa la alineación. El texto explica que la alineación describe la relación entre el ser humano y los productos que él mismo crea, cosas, ideas o instituciones. El problema surge cuando esos productos empiezan a funcionar de manera independiente, es decir, ya no responden con las intenciones de las personas que los crearon. Dejan de ser herramientas y se transforman en fuerzas externas que pueden frenar los planes humanos e incluso amenazar su bienestar. En ese sentido, la alineación habla de cómo lo que producimos puede volverse ajeno a nosotros mismos. Se presenta entonces la primera categoría, la alineación objetiva. Esta se refiere a productos humanos que existen de manera independiente y que terminan dominando las dinámicas sociales. Pueden ser objetos materiales, instituciones o formas de pensamiento. El texto señala tres grandes tipos: la alineación económica, la alineación de las instituciones sociopolíticas y la alineación de los productos del espíritu, especialmente las ideologías. Marx considera que la alineación económica es la base y sobre ella se construyen los demás. La alineación económica es quizás la forma más clara de entender este concepto. Aquí hablamos de cómo los productos del trabajo humano, por ejemplo las mercancías, se independizan del trabajador. Una vez en el mercado ya no obedecen a la voluntad de quien los hizo, se mueven según las leyes económicas ajenas a las personas. Marx considera que esta situación es fundamental en las sociedades capitalistas, porque el trabajador no controla ni lo que produce ni las condiciones en las que trabaja. La mercancía y el mercado terminan estableciendo cómo debe de vivir la gente, lo cual muestra una clara forma de enajenación. Aquí el texto profundiza en un tema esencial para Marx, la extrañación del trabajo. Marx explica que el trabajo se vuelve algo externo para el trabajador. Ya no es una actividad que exprese su vida o su creatividad, sino que se convierte en algo que hace solo por necesidad económica. Mientras trabaja, en vez de afirmarse, la persona se niega a sí misma porque la actividad no le pertenece, pertenece a otro. No es una acción voluntaria ni libre, sino una obligación. Es un trabajo que desgasta su cuerpo y su mente, y la única satisfacción llega cuando termina la jornada. El texto añade que esta alienación no desaparece simplemente eliminando la propiedad privada. Para superarla realmente, el trabajo tendría que transformarse en una actividad libre y significativa. Otra dimensión importante es la alienación de las instituciones sociopolíticas. Aquí entran todas las estructuras creadas por la sociedad para organizar la vida colectiva, pero que con el tiempo adquieren intereses propios y dejan de servir directamente a las personas. En esta parte el texto se enfoca sobre todo en el Estado. Muestra cómo las instituciones pueden convertirse en poderes autónomos que no necesariamente responden a la voluntad de los ciudadanos. El Estado surge, según el texto, como resultado de la división de la sociedad de clases en clases con intereses opuestos. Para evitar que estas clases se destruyan entre sí, se crea un poder que se coloca por encima de la sociedad, pero que a la vez empieza a alejarse de ella. Por eso, se considera una institución enajenada. Nació de la sociedad, pero se independiza y actúa con lógica propia. Además, el Estado representa los intereses de la clase dominante y usa sus mecanismos, como la coerción, para mantener el orden y la propiedad existente. Autores como Lenin señalan que dos herramientas claves del Estado burgués son la burocracia y el ejército permanente. Bien, la burocracia es presentada como un caso muy representativo de alienación institucional. Se caracteriza por ser un aparato rígidamente organizado, con reglas impersonales y una fuerte jerarquía interna. Los funcionarios se convierten en piezas dentro de un mecanismo que determina sus tareas y movimientos. Cada uno debe de actuar según lo que dicta su estructura, lo cual genera una distancia entre los funcionarios y la sociedad. Además, surge un espíritu de cuerpo, es decir, un sentido de pertenencia entre los burócratas que los lleva a defender los intereses del aparato incluso por encima de los ciudadanos. El texto también nos explica que la burocracia se mantiene incluso cuando cambian los gobiernos.
¿Esto a qué se debe? Pues a que el sistema burocrático tiene tiene su propia disciplina y funciona como un aparato técnico que los gobernantes necesitan para operar. Los funcionarios dependen del aparato no solo a nivel económico, sino también en términos de estatus y posibilidades de ascenso. Por eso mismo tienden a proteger el sistema y mantenerse cerrados frente a la sociedad. Este cierre genera una forma profunda de alienación. El aparato funciona para sí mismo y se separa de las necesidades reales de la población. Asimismo, el texto aborda la alienación de los productos del espíritu, especialmente de las ideologías. Esto se entiende de dos maneras. Primero, como falsa conciencia, es decir, ideas que distorsionan la realidad. Y segundo, como ideologías que se institucionalizan y se convierten en algo distinto a lo que originalmente era. El texto utiliza como ejemplo el cristianismo, que pasó de ser una religión perseguida a convertirse en herramienta de poder y de dominación política. Este proceso muestra cómo una idea creada para ciertos fines puede transformarse en lo contrario y volverse una fuerza que oprime a sus propios seguidores. Esta es una de las formas más extremas de la alienación, porque implica que las creaciones espirituales del ser humano se levantan contra él. Ahora pasaremos a la alienación subjetiva. Esta es la dimensión de la alienación que se refiere básicamente al conjunto de experiencias internas por las que el individuo se siente extraño, ya sea respecto a la sociedad, a los demás o consigo misma, incluyendo su vida y sus acciones. Aquí se analiza cómo la contraparte psicológica de la alienación objetiva, es decir, los productos, instituciones, ideas que se autonomizan, afectan al individuo. Aquí se divide en dos grupos. Primeramente, la alienación del individuo respecto a la sociedad y a los demás. Aquí se puede encontrar la alienación política, cultural y la criminalidad como fenómeno de alienación. Lo vamos a ver más adelante. Y en el segundo grupo se encuentra la alienación respecto al propio yo, la propia vida y la propia acción. Aquí se incluye la pérdida de identidad, vacío existencial, trabajo y actividad como cosas ajenas. Ahora, explicando la alienación del individuo respecto a la sociedad y a los demás. Aquí se pueden encontrar tres tipos, iniciando con la alienación política. ¿Qué es? Esta es cuando las personas se sienten ajenas a la vida política, es decir, que hay indiferencia, rechazo o impotencia frente a las decisiones colectivas. Aquí el individuo percibe que su acción política no cambia nada, y es por eso que deja de participar o se distancia de ellas. Esta es la separación afectiva y cognitiva entre el individuo y la vida política institucionalizada. Esta actitud puede venir de la internalización del sistema dominante, como la aceptación resignada, o de la negación radical del sistema, como la rebeldía que no logra convertirse en una praxis transformadora. La esencia principal aquí es la impotencia percibida, cuando el ciudadano siente que sus actos no modifican el curso de lo público. Las personas pueden tener pensamientos como ¿para qué participar si igual van a hacer lo que quieran? Puede haber mucha resignación, cinismo y sentimiento de impotencia. Igual es importante mencionar que la alienación política contiene un componente cognitivo, el cual es la falta de información o desconfianza en la información, un componente emocional, el cinismo, resentimiento y apatía, y un componente práctico, la ausencia de participación y abstención. Psicológicamente, la impotencia aprendida se instala después de reiteradas experiencias en las que la acción colectiva no transforma condiciones estructurales. Aquí el sujeto aprende a no volver a intentarlo. Y socialmente, la apatía política alimenta la centralidad de actores no democráticos, como corporaciones, mercados o lobbies, que van a decidir en la práctica. Por otro lado está la alienación cultural. Aquí es cuando un individuo puede negar la totalidad de los valores sociales existentes, es decir, que hay un rechazo cultural. Pero esa negación rara vez está completa, porque la socialización deja marcas profundas y no logra desconectarse totalmente de los patrones socializadores como el lenguaje, estereotipos o hábitos. Y a menudo la protesta radical se vuelve un simple simbolismo o un espectáculo, y no una transformación real.
La alienación cultural se expresa como moda, como protesta, como contraculturas que terminan siendo absorbidas por el mercado o una huida hacia conductas extremas. La cultura dominante produce identificadores y modelos, es decir, lo que debe ser una buena vida. Cuando un individuo o un grupo se rebela, a menudo se apropian de la forma, ya sea la moda, la estética o la provocación, pero no siempre ofrecen alternativas duraderas. Y el mercado o los medios cooptan símbolos contraculturales, como la moda y la canción de protesta, que terminan convertidas en mercancías que reproducen la demanda que originó la protesta. Un ejemplo de esto es la subcultura punk, que inició con una lucha contra el sistema, con una forma de vida y una filosofía propia, pero no tardó mucho en que el capitalismo se adueñara de esta, usara su estética para uso comercial y que la verdadera protesta terminara siendo vista como una simple moda pasajera. Por último, se encuentra la criminalidad como fenómeno de alienación. Aquí se plantea que el crimen puede ser una manifestación de la alienación cultural y subjetiva. En muchos casos, un delincuente no rechaza todos los valores de la sociedad, sino que por el contrario, va a actuar en función de valores internalizados, como la riqueza o el estatus, que la sociedad ha proclamado. La criminalidad puede combinar miseria, frustración y la internalización perversa de metas sociales. También está ligada a la desconexión social, la ausencia de canales legítimos de movilidad social, la marginación o contextos de precariedad. Igualmente puede ser respuesta a la hipercompetencia. Cuando las vías legales se perciben cerradas, el recurso a lo ilícito es instrumental para acceder a fines valorados, como el dinero o el prestigio. Y en sociedades neoliberales, donde el éxito individual se eleva a norma moral, la línea entre actitudes ilegales y hábiles se difumina en algunos contextos, ya sea por la corrupción normalizada, fraude, etc. Pero, ¿cómo se intensifican estas formas en el contexto neoliberal y globalizado? Estos modos de alienación que hemos visto, en el político, cultural y criminal, se ven intensificados por varios mecanismos propios del neoliberalismo y de la globalización, empezando con el mercado laboral flexible y la precariedad. Esto refuerza la sensación de impotencia política, puesto que si todo depende del mercado, la política parece irrelevante. También está la individualización competitiva, es decir, la meritocracia. Esto debilita la solidaridad y la acción colectiva. Aquí la política se percibe como cosa de otros. También el consumo masivo y la cooptación cultural. Como ya hemos visto, contraculturas y protestas se convierten en producto, lo que vacía el contenido transformador de la protesta. Igualmente, los medios y redes globales. Estas amplifican la visibilidad de la protesta, sí, pero también su especularización. Aquí la acción política se mediatiza y puede reducirse solamente a performance. Y por último, la desigualdad y la exclusión. Aquí aumenta la criminalidad ligada a la supervivencia y el deseo de bienes que la sociedad presenta como indispensables. En resumen, la lógica del mercado y la mediación tecnológica transforman la indignación en consumo, la protesta en marca y la impotencia en resignación política. Por otra parte, está la alineación del propio yo, de la propia vida y de la propia acción. Aquí se desarrollan tres dimensiones centrales: la alineación del yo, la pérdida de identidad. Segundo, la alineación respecto a la propia vida, donde puede haber un vacío existencial. Y la alineación de la propia actividad convertida en mercancía. Ahora voy a explicar una por una. Primero, la alineación del yo. ¿Esto qué es? Es experimentar la propia personalidad como algo extraño, es decir, no reconocerse, sentir que el propio yo es objeto y no un sujeto. Esto puede ir desde formas leves, como incomodidad con uno mismo, hasta patologías como desidentificación. Aquí hay formas concretas señaladas, como un conflicto entre lo que uno es y el modelo ideal internalizado, el estigma que produce vergüenza, adopción de identidades artificiales para poder encajar, entre otras cosas. Pero aquí hay variantes y matices, empezando con la desidentificación leve. Esto es solamente sentirse fuera de uno mismo, en situaciones de estrés o desconexión,
mientras que el conflicto yo contra el yo ideal es la distancia entre el ideal interiorizado, es decir, lo que debería ser, y el que soy en realidad. Eso produce autocrítica y repulsión hacia el propio ser. Y la alienación patológica. Aquí es en casos extremos, como ciertos trastornos psicóticos o disociativos, el yo puede sentirse completamente ajeno. Estos efectos psicológicos frecuentes como vergüenza, baja autoestima, ansiedad crónica, sensación de impostura, síndrome del impostor, búsqueda de ansiedad y reductores como adicciones son algunas de las consecuencias que esto puede traer. Ahora, la alienación frente a la propia vida, cuando hay un vacío existencial. Aquí es la falta de sentido, sensación de que la vida no tiene objetivo ni una meta reconocible. Aquí aparece la pregunta de ¿para qué vivir? Y la búsqueda de sustitutos como alcohol, drogas o adicciones. Se habla del vacío como la experiencia de una vida sin meta. La persona no ve sentido a su actividad vital y recurre a estas sustancias, o bien a obediencias externas que llenen la carencia de sentido. Esta pérdida de propósito es profundamente desestructuradora. La persona no solo está insatisfecha, sino que cuestiona la razón de su existencia. Por lo tanto, el sentido de la vida se constituye cuando las metas son reconocidas e interiorizadas. En sistemas donde los fines se desplazan hacia el consumo o la acumulación, las metas sociales disponibles son a menudo instrumentales y frágiles, y la modernidad tardía y el neoliberalismo generan condiciones estructurales que hacen difícil la internalización de metas estables, como una deuda estudiantil, precariedad, movilidad forzada, entre otras cosas, así incrementando el vacío existencial. Por último se encuentra la alienación de la propia actividad. La actividad humana, como el trabajo creativo o productivo, se convierte en mercancía regida por la lógica del mercado. La acción pierde espontaneidad y se subordina a criterios externos, como compradores, al mercado o normas burocráticas. Aquí la división del trabajo fragmenta la actividad y la despoja de sentido. Hay varios efectos, como la creatividad coartada, el trabajo obligatorio y la sensación de estar haciendo que no es realmente mío. En el trabajo fragmentado hay microtareas, procesos parciales que impiden la visión global y el propio sentido. Está externamente mediado por normas, algoritmos, jerarquías que deciden fines y medios. También hay una pérdida de agencia, pues ya no se elige el qué ni el por qué, solo se ejecuta la tarea. Y también hay un impacto sobre la creatividad, puesto que la producción creativa se adapta a lo que vende, o a métricas como vistas, críticas, etc. Y esto sacrificando la autonomía estética o científica. Aquí también la ideología neoliberal y la globalización intensifican estas alineaciones personales. Aquí las transformaciones actuales explican esto de cómo se intensifican y se adquieren formas nuevas. Empezando con la digitalización y las redes sociales. Aquí existe una identidad mediatizada, donde la persona construye un yo público que está optimizado para likes y para mayor audiencia, mientras que en la alineación del yo, el yo real se desdobla o se sacrifica por este yo digital ideal. Aquí hay una comparación constante, donde hay una erosión de la autoestima y una sensación de no ser suficiente. En el mercado laboral flexible o precarización, los trabajos temporales, contratos por proyecto, son la alineación de la propia actividad, el trabajo fragmentado o sin continuidad ni sentido. Por ejemplo, los creadores de contenido. Estos deben seguir tendencias académicos temporales medidos por métricas, las publicaciones y todo eso. Por otro lado está la economía de la atención y el consumo masivo. La vida privada se vuelve un espacio productivo. El ocio es igual a una oportunidad de consumo. La identidad igual a una marca personal. Por lo tanto, da un vacío existencial sustituido por consumo y gratificación inmediata. Igualmente están los algoritmos y vigilancia. El rendimiento se mide, controla y premia con datos. La persona se convierte en un dato y hay un sentimiento de ser herramienta y no un sujeto. Por ejemplo,
las plataformas que evalúan desempeño por estrellas, métricas y rankings. Y por último, la individualización ideológica, o la meritocracia. Es la culpabilización del fracaso personal, porque si fracasas es por falta de mérito, y eso profundiza el aislamiento, la autoacusación y el autorrechazo, y en la alineación del yo y el agravamiento del vacío. Como forma de conclusión, hay que repasar que la alineación es un proceso estructural que atraviesa todas las dimensiones de la vida humana. Esta nos separa de nuestro trabajo, de las instituciones, de la cultura, de los demás y finalmente de nosotros mismos. No es un problema individual, sino el reflejo subjetivo de un sistema que convierte nuestras capacidades, relaciones e incluso nuestra identidad en mercancías. Desde el marxismo, la alineación revela una inversión profunda. Las creaciones humanas, el trabajo, las instituciones, las ideas se independizan y terminan dominándonos. Por otro lado, la teoría crítica añade que la cultura y los medios refuerzan esta separación al producir formas de conciencia adaptadas al sistema, que legitiman el orden y neutralizan la protesta, mientras que el existencialismo ayuda a entender el vacío y la pérdida de sentido, que surgen cuando la vida queda subordinada a la productividad y al consumo. La psicología social muestra cómo estas estructuras generan ansiedad, impotencia y fragmentación del yo. Sus implicaciones éticas, sociales y psicológicas son graves: deterioro de la dignidad humana, debilitamiento de la vida comunitaria, aumento del aislamiento y del estrés y pérdida del sentido vital. El sujeto contemporáneo vive cada vez más conectado, pero profundamente desvinculado, aparentemente libre, pero en realidad condicionado por fuerzas económicas, tecnológicas y culturales que moldean su subjetividad. Superar la alineación requiere reconocer su carácter estructural y recuperar la centralidad del ser humano como sujeto. Reconstruir instituciones que respondan a las personas, proteger espacios no mercantilizados de vida y fortalecer prácticas colectivas que devuelvan sentido, pertenencia y agencia. Solo así es posible reconstruir una vida en la que podamos reconocernos plenamente en lo que somos y en lo que hacemos. Muy bien, esto sería todo de nuestra parte. Agradecemos mucho su atención. Hasta luego.